Hola, soy Ernesto y esto es Contexto Cubano. El 27 de noviembre del 2020 fue un punto de inflexión en la historia de Cuba posterior a la revolución. En los últimos 3/27N, Cuba ha cambiado muchísimo. Como uno de los últimos estados socialistas que quedaban en el mundo, Cuba parecía estable en el tiempo, inmóvil totalmente, una reliquia irrompible de la Guerra Fría. Se consideraba impensable la realización de protestas contra un régimen totalitario de partido único que se presentaba como imbatible. Todo eso cambió el 27 de noviembre de 2020. Luego de sucesos como los de San Isidro y la brutal represión del régimen a pequeñas demostraciones públicas de descontento por lo sucedido en aquella barriada humilde, ocurrió algo que era impensable para muchos. Artistas, personalidades y ciudadanos comunes se sentaron en protesta frente al Ministerio de Cultura, exigiendo libertad de expresión y creación. El hostigamiento, la represión, la censura, el descrédito y la difamación por parte de las autoridades y los medios oficiales a la comunidad artística e intelectual cubana y a todo ciudadano que disienta de las políticas del Estado. También reclamaron un diálogo con el gobierno. Este suceso rompió la imagen de que el movimiento artístico cubano fuese unánimemente oficialista. El régimen concedió un diálogo, por así decirlo, lo que constituyó la primera vez desde la revolución que el Estado se sentó en una mesa con disidentes abiertos como interlocutores. En el camino, sin embargo, el régimen por supuesto impuso incontables trabas, bloquear el acceso al punto de encuentro a los representantes de la disidencia o bien rechazando la participación de determinados actores. Así, el diálogo, convertido en un monólogo, quedó estancado y finalmente roto el 28N, o sea, el 28 de enero del 2021, con el infame manotazo que el ministro de Cultura, Alpedio Alonso, le dio a uno de los denunciantes de su negativa a un diálogo. Unos meses más tarde, en medio de un malestar general y crónico provocado por la crisis sanitaria persistente, la escasez y demás carencias enfrentadas por la población, se produjo el estallido del 11J. Ese 11 de julio del 2021, Cuba entera se levantó. Miles de personas en todas las provincias y decenas de localidades del país salieron a las calles. Estos motivos variaban. Algunos salían por la falta de medicinas y el colapso sanitario, otros por la escasez de alimentos y otros por los cortes eléctricos. Sin embargo, a muchos los unía un grito, el de la palabra libertad. Por primera vez los cubanos se quitaban ese ropaje del silencio, como sentenciaba una anciana frente al Capitolio Banero. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Brutalmente reprimido días más tarde, el 11J fue un estallido espontáneo, sin importar la propaganda del régimen. Es una realidad demasiado grande y brillante para taparla con un dedo. Luego llegamos al 15N. La marcha cívica por el cambio fue un intento de protesta cívica, planificada y que pretendía usar los mecanismos legales y los derechos supuestamente refrendados en la Constitución nueva del 2019 y fue organizado por el grupo Archipiélago. Presentaron todos los papeles requeridos para plantear la realización de una marcha con horario, lugar, aforo y objetivos declarados, con el fin de darle a los cubanos la oportunidad de marchar por un cambio el 20 de noviembre del año 2021. Todos sabemos cómo respondió el régimen. Se negó a conceder el permiso denunciando supuestamente que la marcha representaba intereses extranjeros y estableció el 20N como el Día Nacional de la Defensa, como medida de intimidación. Archipiélago buscó adelantar la marcha para el 15N, para evitar un encuentro violento. Aquí el régimen optó por anunciar la apertura total del país y eventos en las calles donde se organizaría la marcha. Con el fin de evitar enfrentamientos que pudieran manchar el objetivo de la marcha, Archipiélago la canceló. Junior García, uno de sus principales rostros visibles, anunció que caminaría solo por la avenida 23 con una rosa blanca. El régimen ni siquiera pudo tolerar esto. Las ideas que encarnaba ese acto eran demasiado peligrosas para ellos. La casa de Junior amaneció sitiada por una turba oficialista y él tuvo que abandonar el país a los pocos días. El régimen totalitario logró sabotear el 15N, pero a costa de enseñar al público su rostro más horrible, el terror estatal abocado a suprimir la marcha de un solo hombre.
Sin embargo, Cuba para nada se detuvo aquí. Los sucesos del 2021 descabezaron la actividad opositora en la isla. Muchos dirigentes se vieron forzados a partir al exilio o a suprimir su actividad. No obstante, 2022 vio la introducción de una creciente movilización y protestas de carácter espontáneo y sin liderazgo. Las nuevas protestas fueron provocadas por los interminables apagones, fruto de décadas de negligente administración del sistema eléctrico nacional. Los llamados cacerolazos sonaron en las oscurecidas comunidades de casi toda la isla. Destacamos el incidente en el municipio de Nuevitas, duramente reprimido, mientras La Habana, capital y centro económico del país, permanecía encendida. Aquí no va a pasar ni pinga, donde estamos nosotros. En el verano de 2022 nos vimos golpeados por la tragedia de la base de supertanqueros en Matanzas. Quedamos impactados ante su magnitud, la incapacidad del país de controlarla y para colmo, la muerte de jóvenes que pasaban servicio militar obligatorio, sin el más mínimo remordimiento de las autoridades competentes. Llegado septiembre se dio paso del huracán Ian. Hubo un apagón total en el país, que se prolongó por días en muchas zonas del occidente. La Habana, por lo general más iluminada, tuvo zonas que estuvieron sin luz por días enteros. Al fin, los habaneros salieron entonces a las calles, bloquearon avenidas y mostraron públicamente a las autoridades su desconfianza hacia lo que se les prometía y no se cumplía. Nuevamente, el régimen respondió con la represión, amparándose en la oscuridad y los cortes de internet. Con eso llegamos a las elecciones municipales de este 27 de noviembre del 2022. En otro 27N histórico, a la espera de los resultados definitivos, ya sabemos que se trata de la participación más baja en la historia de la Revolución Cubana. Más de 2,6 millones de cubanos decidieron abstenerse. Todo eso sin contar las boletas anuladas y blancas de quienes prefirieron votar para no marcarse o no meterse en problemas, como decimos aquí. O incluso sin contar a los que simplemente por desinformación o por el mismo miedo votaron por uno de los candidatos oficialistas. La participación a nivel nacional, contabilizada como de 68,58% en los resultados preliminares, es incluso más baja que la participación en nuestra última elección democrática, la cual tuvo lugar en el año 1948, que tuvo una participación de 78,69%. En La Habana, con un 51,94%, los que no nos quisimos prestar a la farsa electoral fuimos mayoría. En conclusión, Cuba ha cambiado y mucho, desde aquel 27N de 2020 hasta la fecha. Todavía nos queda mucho camino por recorrer hasta lograr elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales, como las que deseamos. Pero yo estoy seguro de que este pasado 27N y todo lo vivido estos 2 años fue un gran paso hacia la dirección correcta. Cuba hizo historia y dejó claro una cosa: la noche no será eterna. Te invitamos a seguirnos en Twitter como @contextocubano y a visitar nuestro canal de Telegram, ahí estamos también como Contexto Cubano, y a suscribirte acá abajo. Vamos a seguir intentando ampliar nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla. Gracias por tu atención.